Graças a Deus. O tema geral é visão e edificação da igreja. Aleluya, gracias a Dios estamos dentro de esta serie de mensajes de visión y edificación de la iglesia, principios y realidad. Dentro de este tema yo quiero compartir este mensaje, la visión progresiva de la iglesia, en base a las comuniones que tuvimos, también en África del Sur, en Madagascar. Tuvimos bastante comunión sobre los principios y la realidad de la vida de la iglesia. Entonces el mensaje en esta oportunidad está basado en eso. Ayer oímos un mensaje que habló mucho de la visión que nosotros tenemos. Nosotros, anteriormente, pasamos por varios cambios. Ya es un año que tuvimos un gran cambio. Un cambio de dirección. Más nuestro cambio de dirección no fue un cambio para salir de algo. Fue un cambio para permanecer en algo. Es eso que tenemos que percibir. Nosotros no descartamos nada. Nosotros descartamos algunas cosas con el tiempo que se perdieron. Mas descartamos algunas cosas que con el tiempo fueron distorsionadas. Nosotros tenemos una visión en la iglesia. Nosotros tenemos la visión de que hay una iglesia en cada ciudad. En esta ciudad de Bauru hay una iglesia en esta ciudad. Y no solo somos nosotros aquí, sino todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo, comprados por la sangre de Cristo. Él pagó un precio para rescatar al mundo y incluir en Él mismo, incluir en sí mismo, en su cuerpo, para edificar ese cuerpo. Tener una visión es fundamental. Cuando vemos la Biblia, ahí podemos ver, Él aparece a las personas, Él se muestra, Él se revela. Y eso está desde Génesis. Y que cada vez que Dios viene para tener un contacto con el hombre, Dios habla, Dios se manifiesta. Y cada vez que Dios se manifiesta, Él coloca su voluntad delante del hombre. Toda visión divina trae revelación. Y nuestra vida, nuestro vivir, siempre será basado en aquello que nosotros vimos, aquello que fue revelado a nosotros. Entonces, aunque Dios tiene muchos hijos esparcidos en este mundo, aunque Dios tiene muchos hijos en esta ciudad, usted ve a los hijos de Dios, los ve, siempre ellos estarán ahí porque recibieron la revelación de Cristo y la iglesia. Por eso es importante ver y tener visión y revelación, porque eso va a determinar nuestro estilo de vida, cómo nosotros vivimos. Por eso el estilo de vida y la vida es diferente de uno y otro en los grupos de los hijos de Dios en general. Nosotros no soltamos aquello que Dios nos dio. Y en esta etapa que estamos viviendo, necesitamos de los principios y de la realidad. Es importante tener realidad. Y es importante que toda visión y revelación no quede solamente en el conocimiento, en la mente. Cuando Dios apareció a Abraham, Dios le habló algo a él. Para Abraham, mira, Abraham, yo voy a bendecirte. Yo quiero, Abraham, también, de que tú seas una bendición. Y ahí Dios le dice así: Abraham, ¿sabes? Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tus padres y ve al lugar donde yo te mostraré. Dios le apareció a él. Le dio una visión a él. Y él necesitó entonces, a partir de ahí, hacer algo, tener un cambio, actuar, partir. Fue lo que él hizo. Tenemos varios pasajes donde Dios aparece y Dios habla algo del corazón de él.
Cuando Moisés estaba en el desierto, con 80 años, él ya no quería nada. Ya no que tenía aspiraciones de que Dios le aparezca a él. Mas en medio de la zarza, aquí le dijo Dios, quítate las sandalias de tus pies porque este lugar es santo, para que estés en mi presencia. Ahí, Moisés, mira, yo he escuchado el clamor de mi pueblo allá en Egipto. Ahora yo quiero que tú vayas a liberar. Dios dio una visión, más una manifestación hubo. Cuando Dios se manifiesta a un hombre, algo cambia en ese hombre. Cuando vemos Isaías, Dios se apareció a Isaías. En el año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor, el Dios de los ejércitos. Y Dios se le apareció a él. Y él dice así, yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién ha de ir por nosotros? Ahí hay una reacción de él. Él percibe que es impuro, Dios lo purificó y heme aquí. Entonces vemos en todo el Antiguo Testamento Dios mostrando de que Él quería algo con esas personas. Y todas esas personas son personas no perfectas, cometieron errores humanos, como nosotros. Y Dios vino a llamarlos. Ahí, miren, en la era en que vivimos. Todos nosotros somos llamados. Un día encontramos a Jesús. De varias maneras, varias formas. Alguien nos habló de Jesús, alguien estaba leyendo. El Espíritu de Dios se manifestó a nosotros y encontramos a Jesús. Dios se reveló a nosotros. Y Dios, en varios pasajes de la Biblia, muestra el deseo de Él, la voluntad de Él, con respecto a nosotros. 1 Timoteo 2:4. Dios desea de que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esa es una manifestación de Dios. Usted quiere saber lo que Dios quiere de usted. Dios quiere de que usted sea salvo. Entonces, ¿ahora qué? Ya pasó por esa etapa. ¿Quién aún no fue salvo? Tenemos que predicar el Evangelio para que la voluntad de Dios sea hecha y todos los hombres sean salvos. Todos sean salvos. Y todos, no solo aquellos que creen, mas el deseo de Dios es salvar a todos. El Evangelio es pregado por eso, es predicado, es anunciado para salvación de todo aquel que en Él cree. Y el segundo punto es, lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, entre la salvación y el pleno conocimiento de la verdad, existe una distancia muy grande. Y esa distancia es nuestra vida. Es la vida de la iglesia, que lleva al hombre a ser salvo y creer en Jesús y la fe. Y la misma fe debe estar en permanecer en Él, en seguirlo y en conocerlo. Y ese conocimiento pasa a revelar también quiénes somos y cómo vamos llegando a ese pleno conocimiento de la verdad. La vida de la iglesia, vivida de acuerdo con la voluntad de Dios, nos lleva al pleno conocimiento de la verdad. Dios, cuando salva al hombre, lo coloca en la iglesia, en la vida de la iglesia. Y esa visión de la iglesia es que nos va a llevar al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, llegar según lo que dice las Escrituras, hacia allá, si no seguimos las Escrituras, va a ser muy complicado. Mas necesitamos seguir la palabra. Allí en Mateo, capítulo 16, tenemos la primera mención de la iglesia. Jesús usa ese término de iglesia, eclesía en griego, que era un término común. No tenía nada que ver con algo espiritual, religioso o algo de ese tipo. Iglesia o eclesía es asamblea, creado de la cultura griega. Muchas personas eran llamadas para fuera de sus casas
y se tenía una asamblea para decidir las cosas. El libro de Hechos habla de eso. Cuando el Imperio Romano vino y trajo eso, lo trajo también. Y dijo, se va a tener esas asambleas. Y se trajo con la misma lengua griega. Era lo más avanzado de la época. Se tenía la costumbre de ir a la asamblea, a la eclesía, para reunirse en una plaza y decidían algunas cosas. Jesús, tomando ese término, se usó en Mateo 16. Primero Jesús va, miren, Padre reveló a Pedro de que Jesús, ¿quién era él? Unos dicen que soy esto o aquello, dijo Jesús. Mas Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, esta revelación te la dio el Padre, no fue carne ni sangre. Y yo también te digo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi asamblea, mi grupo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios, aquí podemos ver de que Jesús hace una revelación fantástica. Se tenía que tener un grupo de personas que sería su asamblea, la iglesia de Jesús. No la asamblea romana, sino la asamblea de Jesús. Mi pueblo, mi grupo, mis hijos. Esa revelación. Y luego en la secuencia, ¿cómo eso se procesaría? Es necesario de que yo vaya a Jerusalén, sea muerto y resucitado. Eso es importante. Y Pedro dice, no, Señor. De ninguna manera te suceda eso. Ten compasión de ti mismo. Ahí Jesús le dice a él, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Vean, hermanos. Hay principios que para vivir la vida de la iglesia o ser edificado debe ser de acuerdo a lo que Dios determinó. Por tanto, si alguien quiere venir a pos de mí, tras de mí, seguirme, tome su cruz y sígame. El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Y esa edificación, junto con ustedes que son mi asamblea, vamos a hacer algo. Ustedes no pueden hacer las cosas de su manera. Tiene que ser de mi manera. De la manera que yo deseo. Mi voluntad tiene que prevalecer. Tienen que negarse a sí mismos. Si no se niegan, no hay manera de que suceda la edificación. Si no se crucifica la carne con todas sus concupiscencias, si no se niega a sí mismo y usted piensa lo que usted cree, no hay camino. Y el Señor dice, yo soy la cabeza. La revelación de la iglesia no está solamente en Mateo 16. Ahí se tiene fundamento, los principios. ¿Quién es el primero? ¿Quién va a edificar? Jesús. Nadie va a edificar si no es Jesús. Y dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mas ustedes tienen que negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirme. Porque si no hacen eso, van a ser usados por Satanás y serán piedra de tropiezo. El mismo que recibió la revelación del Padre, unos minutos después estaba siendo usado por Satanás. Ay, no escapamos de eso nosotros, porque es la naturaleza humana. Está caminando junto con la naturaleza divina. Porque nosotros recibimos la naturaleza divina, mas seguimos con la naturaleza humana. Necesitamos volvernos al Espíritu, volvernos al Señor. Que podamos oír la voz de Él y ser dirigidos por Él.
Que no hagamos cosas de que interrumpen en la edificación. Necesitamos ver más de lo que la palabra nos muestra. El Señor nos revela la iglesia, las enseñanzas de los apóstoles. Nos muestran lo que es la iglesia. Gracias al Señor por la enseñanza de los apóstoles. Aquí vemos los principios para la vida de la iglesia. Necesitamos avanzar. La visión de la iglesia necesita progresar para la visión del cuerpo de Cristo. Cuando vemos la iglesia como el cuerpo de Cristo, vemos más. Porque cuando tenemos la visión de la iglesia como una asamblea, como juntar personas que creyeron en Jesús, eso hace la iglesia y forma parte de la iglesia, mas la iglesia necesita ser edificada. Y necesitamos ver de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, a partir del versículo 20. Cristo, después de resucitar, Él ascendió a los cielos, en las regiones celestiales, por encima de todo principado y toda potestad, toda autoridad, todo poder, todo señorío. Y se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es una visión celestial, que es la iglesia. Esa visión. Cristo no se quedó en la muerte, Él resucitó. Fue a las regiones celestiales, a la diestra del Padre. Fue colocado todo debajo de sus pies y Él está por encima de todo lo que puede existir. Y Jesús es Señor, es Señor de todo. Él todo puede. Mas Él no quedó ahí. Y después de que colocó todo debajo de sus pies, fue dado a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántas personas, cristianos, redimidos, hijos de Dios, y dicen, vamos a hacer lo mejor posible, tenemos las escrituras, necesitamos hacerlo mejor para ser aprobados, como si Jesús estuviese allá? Él un día va a volver, sí va a volver, mas Él llena todas las cosas en todo, Él está aquí, y Él principalmente fue dado a la iglesia. El Espíritu de Él entró en el Espíritu de todo aquel que creyó. Él quiere gobernar, no del cielo, Él quiere gobernar, de aquí dentro hacia afuera. Su cuerpo en la iglesia, Él quiere tener un dominio, gobierno sobre nosotros. Y necesitamos ver eso, porque si no vemos eso, vamos a vivir una vida intentando hacer lo mejor posible para Dios, intentando hacer muchas cosas para Dios, más de acuerdo con lo que creemos que es correcto o errado. ¿Será de que Pedro creía de que estaba equivocado cuando le dijo a Jesús, de manera ninguna, mueras en la cruz, que no te suceda eso, vas a ser maltratado? No, eso no tiene que suceder contigo. No, Pedro estaba en su buena intención, él creía que estaba haciendo lo correcto, mas era contra el plan de Dios. Entonces, ese vivir del cuerpo. Jesús, Él fue dado a la iglesia, habita en mi espíritu. Él quiere gobernarme. Él quiere gobernarle. Eso hace la diferencia en nuestro vivir. Porque no actuaremos, no serviremos, no haremos nada sin estar conscientes de que Él, su voluntad, necesita ser hecha.
pela visão de que somos o corpo de Cristo. La visión de la iglesia es ver de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. No es un lugar. La iglesia no es un lugar. Não é uma instituição. Un lugar físico, una institución. Querer por tradição, muitas Sin vezes querer por nós tradición. institucionalizamos a igreja. Se institucionalizamos la iglesia. Parte de uma instituição, Hacemos parte de una institución. ¿Qué pasa ahí? corpo vivo, que é o corpo Hermanos, no somos parte de una institución. Somos parte de un cuerpo vivo, la iglesia. 6 milhões de pessoas chamadas desigrejados. En Brasil hay 16,000 personas São pessoas que já frequentaram, llamadas desiglesiados. uma Ya frecuentaron instituição religiosa una institución religiosa e se decepcionaram y se decepcionaron. hoje estão em casa. Y hoy están en casa. Senhor, eu faço minhas orações, Ya creí en el Señor, hago mis oraciones, ya leo la Biblia todos los días, eu procuro fazer tudo aquilo que Jesus procuro hacer todo lo que es bueno. Não existe espaço para isso, para quem viu que a igreja é o corpo de Cristo. No existe espacio para eso, para alguien que vio que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Em casa, No existe miembro aislado en casa. a vontade de Deus revelada. Esa no es la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras. E essa visão do corpo Y esa visión del está cuerpo muito clara, que esse corpo precisa está ser muy clara. edificado Ese cuerpo necesita ser edificado. individualmente. Jamás será edificado individualmente. Efesios 4, 4, versículo 8, fala que versículo após 8. Jesus ressuscitar, ele Después de que Jesús resucitó, subiu às alturas, Él ascendió y subió a las alturas deu dons aos homens. y dio dones a los hombres. Ele concedeu dons aos homens. Ele não concedeu Él dio dones a los hombres. posição, No dio posición a los hombres. ele concedeu dons aos Él dio dones a los hombres. E aqui, o versículo 10 fala, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima Y el de versículo todas 10 as dice, coisas, para encher todas as coisas. y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Él quiere llenar. Encher e te preencher. Él quiere llenarme y quiere llenarle a usted también con Él mismo. E ele concedeu dons. Versículo Concedió dones, dio dones concedeu uns para apóstolos, y dio dones a los hombres. outros para evangelistas Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. nos fala que esses homens Nos habla aquí de que esos hombres, dones que ele concedeu, que Él concedió, son apóstoles, profetas, profetas, evangelistas, pastores e mestres. evangelistas, pastores y maestros. Esses apóstolos não são Esos apóstoles de apóstolos. no son como los 12, Jesus chamou, que Jesús llamó, Jesus escolheu, Jesús escogió, em vida, viveu com eles. en vida vivió con Não ellos. é como Paulo, que foi chamado de También no es como Pablo, Jesus. que fue llamado por Jesús. Apóstolos são os apóstolos após a ressurreição de Jesus. Estos apóstoles son los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Aos homens. Él ascendió y dio dones a los hombres. Estos apóstoles, Profetas, evangelistas, profetas, não são títulos. evangelistas, pastores y maestros no son títulos, no son personas para estar encima de los otros. Não é para usar como título, mas é para funcionar, No es para usar como título, sino para funcionar, ajudar, para servir. para ayudar, para servir. Na igreja. Son siervos en la iglesia. Y dice ahí, Versículo 12 fala: versículo 12, Deus deu essas pessoas. Com vistas a ¿para quê? qué Dios dio Que objetivo? a esas Com vistas personas? ao- Y es a fin de perfeccionar a los santos Para o desempenho para la obra del ministerio, do ministério, para desempenhar para la edificación del cuerpo de Cristo. colocou na igreja e para a edificação. Para eso los colocó Dios en la iglesia, para la edificación. Pessoas são necessárias. São pessoas que Deus Entonces, dá à igreja son personas necesarias que Dios da a la iglesia de Deus, para hablar la palabra de para Dios, ensinar, para enseñar, para pregar o evangelho, para predicar el Evangelio, para sair fora para salir da fuera localidade, de la localidad, ajudando outras igrejas, que são os ayudando a otras enviados, iglesias. os apóstolos, Son enviados, não apóstoles, para dominar, não para mandar, mas no para dominar, no não para para mandar, interferir no para na igreja interferir local, en una iglesia local localmente pelos que es presbíteros administrada da igreja. localmente por los presbíteros de la iglesia. Então essas pessoas são para Entonces, esas personas son para servir. a visão do corpo de Cristo. Entonces, la visión del cuerpo de a Cristo, função desses homens la visión correcta de la función de esos hombres, cada va a hacer de que la iglesia sea edificada y que no haya problemas en la iglesia. Más cuando esas personas
son colocadas por encima de los demás. El cuerpo es perjudicado. Cuando una persona es en la vida de la iglesia, miren, existen profetas en la vida de la iglesia. Existen pastores y maestros. Existen apóstoles. Existen evangelistas. Mas cuando son solamente ellos que hacen la función de ellos y el cuerpo no funciona, el cuerpo se atrofia. Todos necesitan funcionar de acuerdo a lo que Dios dio a cada uno. Esa es la visión del cuerpo de Cristo. Y eso necesita ocurrir en nosotros. Cuando eso sucede, cuando todo está funcionando, las personas son perfeccionadas. Las personas desempeñan su servicio. Todos tienen algo para hacer y son edificados juntos. Alabado sea Dios. Si eso sucede, el versículo 13 se vuelve una realidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe, la misma fe. Crecer en la fe. Llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa visión del cuerpo de Cristo necesita evolucionar, crecer, desarrollarse en nosotros, porque la visión nunca es estática. Va creciendo y va creciendo, madurando. Vamos viendo más y practicando más, edificando y siendo edificados. Esa es la voluntad de Dios. Cuando creemos, en el inicio, cuando se cree, no sabemos nada, es infantil el asunto. Mas a medida que vamos creciendo, vamos madurando y convirtiéndonos en personas que alcanzan la medidura de la estatura de la plenitud de Cristo. Y comienzas a ser más usado, comienzas a participar, a asumir responsabilidades. En el servicio, comienzo solo oración. Cuando comenzamos a crecer, comenzamos a orar por los otros. Eso es la vida de la iglesia, es normal. En una iglesia tener niños. Es normal tener personas infantiles. En la iglesia, tener personas carnales. Ese es el inicio de todos nosotros. La iglesia en Corinto fue citada ayer. El de iglesia que está en Corinto. Tenían muchos problemas. Pablo dice, yo les di leche, mas no puedo darles alimento sólido. Mas estoy dándoles leche. Si beben leche espiritual, van a crecer. Y van a desarrollarse y van a dejar de ser carnales. Tener la visión de la iglesia es ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo y necesita evolucionar. Todos necesitamos crecer. Intelectualmente, emocionalmente, crecimiento emocional. No ser sacudidos por cualquier cosa. No ser desanimados por críticas, sino nos convertimos en marionetas de Satanás. Y van a haber personas para atacar. Mas como usted no tiene madurez emocional, usted se queda con eso. Y el enemigo le alcanza a usted. La iglesia es un organismo vivo. Y ambos dependen uno del otro. El vínculo de la perfección. Cada uno cooperando. Uno con el otro. Si no se crece como Pablo dice en Efesios 4. Vamos a crecer. Vamos a llegar allá. Vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ser como niños, sino llevados por todo viento de doctrina. Llega uno, habla una cosa. Ahora es esto. O no existe vida de la iglesia. No existe. No existe visión de la iglesia. No existe.
Esse negócio de invocar o nome do Senhor é besteira. Eu tenho lido isso daí. He leído muchas cosas. Invocar el nombre del Señor Jesús. Es una repetición. Es algo malo. No, hermanos. Ese nombre está por encima de todo nombre y no se nos ha dado otro nombre en el cual seamos salvos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Invocar el nombre del Señor no sirve. No. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo en esta tierra? Nosotros exaltamos ese nombre. Nosotros decimos, bendecimos ese nombre. Nosotros invocamos ese nombre todos los días. Porque somos débiles, frágiles, necesitamos de una fuerza que viene del Espíritu. Él entró en nuestro espíritu, trayendo victoria. Si volvemos a la mente, si volvemos al alma, vamos a hacer lo que Pedro hizo. Y el Señor nos dio el Espíritu. Y para acceder al Espíritu, rápidamente tenemos el Espíritu, tenemos el invocar el nombre del Señor. El Señor es rico para con todo aquel que le invoca, y todo aquel que invoque será salvo. Vamos a soltar eso. Entonces tenemos que saber quiénes somos. Tenemos un legado. Todo lo que vemos en Internet, si uno se deja llevar por eso, es llevado por viento de doctrina y es engañado por la astucia de los hombres que utilizan artimañas, engaños para llevar al error. Mas, hermanos, la verdad nos libertará. Mas conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y seremos libres. Solamente tenemos por eso al Señor. El Hijo es quien nos liberta. Alabado sea Dios. Efesios 4:15 dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una revelación fantástica, hermanos. Nuestro crecimiento no es en torno al presbítero, en torno al profeta, en torno al apóstol, en torno al pastor, en torno al maestro. Es en torno a Cristo, la cabeza que es Cristo. Crecer en todo de aquel que es la cabeza. Ese es el vínculo. Si estamos en Cristo, encabezados por Cristo, vamos a crecer. Versículo 16. Voy a leer en la versión King James. Es el cierre de ese texto aquí, que habla de la ligación del cuerpo de Cristo. Dice, ¿de quién? Todo el cuerpo. De Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vean aquí, no es algo fuera de Cristo, es en la cabeza, dependiendo de eso, todos los miembros, ajustados, unidos, auxiliando, edificándose, uno al otro. Él crece, el propio crecimiento se da. Mas el crecimiento no es solo entre los hombres. Vean, aquel negocio que Jesús habló. En aquel día sabréis de que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y yo en vosotros. ¿Cómo es ese asunto? Vean, eso aquí no es una asamblea de personas que creyeron en Jesús simplemente. Es una asamblea de personas que creyeron, mas están vinculados. Son la iglesia, están encabezados. Es mucho más, es algo más profundo. Esa es la visión de la iglesia. Y necesitamos pasar por la visión del cuerpo. Si no, es solo una asamblea. Yo voy ahí y se acabó. Mas es mucho más que eso. Alabado sea Dios. Estamos en ese crecimiento. Esa visión de la iglesia como asamblea debe evolucionar para hacer la iglesia el cuerpo de Cristo. La unidad de los hombres con Dios ya no da para separarse.
Y esa visión, la unidad con Él, está muy claro en 1 Corintios 12. Pablo hace una analogía muy interesante. 1 Coríntios 12, 12, fala assim, porque assim como o corpo é 12:2, 12 dice, todos os membros así sendo como el muitos, cuerpo tiene muchos miembros y los miembros siendo muchos, também com respeito a Cristo. Veja, ele nem fala o corpo. siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Hoje Cristo tem Hoy, corpo. Cristo tiene un cuerpo E esse corpo tem muitos membros. y ese cuerpo tiene muchos miembros. Cristo hoje tem corpo. Eso es lo que está hablando. Cristo hoy tiene un cuerpo. Él es la cabeza. Esse é o corpo de Cristo. Nosotros los miembros, y este es el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. A igreja é uma coisa Cristo con la iglesia. inseparável, indivisível, Inseparables. espiritual. E nós somos chamados para estar em Cristo, Y somos llamados para estar en Cristo, unidos los unos a los otros. falando aqui. Eso es lo que está hablando aquí. Fala, pois em só Efesios 12:13 dice, fomos batizados em corpo, quer judeus, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, beber só, sean esclavos o libres, porque também y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. muitos. Então isso é uma Porque no hay solo un miembro, somos muchos. espetacular da igreja. Mas aquí hay una revelación espectacular de la iglesia. Mas muitos. Primeira No un solo miembro, sino muchos. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ahora sois cuerpo de Cristo y miembros individualmente de ese cuerpo. É importante ver que individualmente nós somos Y particularmente, cada uno es miembro de ese cuerpo, mas todos somos uno. Y eso hace parte de la visión de la iglesia. 15, 1 Corintios 15, versículo 15. Paulo dá aqui agora uma el versículo 15, para que eu e você possamos ver a importância da un énfasis para que podamos ver la importancia, de su importancia, hermano, mi importancia, en el cuerpo de Cristo. E ele fala assim, versículo 15, 1 Coríntios. Él dice así, versículo 15, Pé, si dijera el pie, porque não sou mão, porque no soy mano, não sou do corpo. no soy del cuerpo, Por isso, deixo por eso no será del cuerpo. o corpo. O que ele está falando aqui? Deus ¿Qué está hablando aquí? colocou você, se Deus colocou você como Si Dios le colocó a usted não queira ser como pie, no pidas, hermano, porque pé é importante. porque el pie es importante. Enquanto você fica olhando querendo ser mão, o pé não está Cuando usted se queda mirando, queriendo ser mano, tendo problema, porque você é pé. el pie no está funcionando y el cuerpo tiene problemas. Ser pé, a mão, Ahora usted es mano y quiere ser pie, o corpo precisa do pé. y el cuerpo necesita del pie, necesita de la mano, Porque todos são membros do corpo. porque todos son miembros del Não cuerpo. concorrentes. No son competidores. La mano derecha. Ah, ¿qué con la mano izquierda? Mais, né? Eu sou destro. Ah, se usa más la mano izquierda. Por que eu queria ser direita? Vai começar a brigar a mão? Ah, yo quería ser derecha. No, Não são concorrentes. no son competidores, sino ayudan al cuerpo. Então, primeiro ele está falando da importância. Tenemos que ver el cuerpo. Entonces, se muestra la importancia de cada miembro O corpo precisa tener que funcionar. El cuerpo necesita del pie, de la mano, y Dios sabe lo que hace. Essa é a questão. Deus sabe o que Esa es la cuestión. Dios sabe lo que hace. toda comparação entre membros causa Y toda comparación entre miembros Se o, aí o 16 fala, se o ouvido disser, porque causa eu problema al não cuerpo. sou do Si el oído dice, nem por isso deixe de ser si la oreja dice, no soy ojo, no soy del cuerpo. ouvido. Miren, necesitamos del oído, de la oreja. Ciência auditiva. Si no hay oreja, se tiene deficiencia auditiva. O que Deus te deu, o que você é no corpo, o que eu sou no corpo, é para funcionar. La función que Dios le dio en el cuerpo es muy importante y vamos a funcionar donde Dios nos colocó. Honra a Deus. Eso honra a Dios. Se olho, onde estaria o ouvido? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el Os membros, pies, manos? cada deles Mas Dios coloca a cada uno lhe a- en el cuerpo como le parece, Que maravilha. Deus é sábio. como Él quiso. ¡Qué maravilla! O que faz? Dios sabe lo que hace. Podemos ir contra Deus. No podemos ir contra Dios. Da igreja, que é a visão do corpo. Tenemos la visión de la iglesia, la visión del cuerpo. Cada membro tem que funcionar de acordo com o que Deus. Cada miembro tiene que funcionar. Então, primeiro aqui ele mostra que cada Primero aquí Él muestra, funcionar no corpo segundo. cada uno debe funcionar en el cuerpo. E depois Paulo vem Y mostrando después, outra coisa na sequência. Pablo viene mostrando otra cosa. Nós devemos honrar a Deus, reconhecer Debemos honrar a Dios, membros dispostos. reconocer a los otros miembros también. Versículo 21. Versículo 21. Não é o meu, mas é o do outro.
Ya no es mío, es del otro. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No necesito de vosotros. No es ahora solo la percepción que yo tengo de mí en el cuerpo, sino la percepción que tengo de los hermanos, del hermano. No necesitamos de ti. Hermanos, no necesitamos de los hermanos. Ver lo que yo soy y ver lo que el hermano es en el cuerpo, eso hace parte de la visión del cuerpo. La función de él es diferente a la mía. Y cada uno debe desarrollar con excelencia para que haya funcionamiento en el cuerpo. Y quien va a ser exhibido es Cristo. El cuerpo es de Cristo. No es una manifestación individual de miembros, mas sí una glorificación de Cristo, que es expuesto a través de su cuerpo, porque está funcionando, según lo que Dios propuso y dispuso para cada uno. Esa es una visión maravillosa de la iglesia, que pasa por el funcionamiento de ese cuerpo. No basta solamente tener la visión de que somos el cuerpo de Cristo, sino de que somos miembros del cuerpo y de que necesitamos funcionar. Y los otros miembros, los hermanos, son miembros y necesitan funcionar también. Y yo valoro la función de ellos y ellos valoran mi función también. Alabado sea Dios por eso. Muchas veces, miren, Dios nos habla por el Hijo. Muchas veces y de muchas maneras. Cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús en Damasco, él relata en una defensa que él estaba haciendo. Hechos 22, 22:7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él hace dos preguntas para Jesús. La primera, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él ya tuvo una visión de lo que es el cuerpo de Cristo. Él perseguía a la iglesia. No perseguía solo personas, perseguía a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. La primera experiencia que él tuvo es de que no hay separación entre Cristo y la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo soy a quien tú persigues. Y él perseguía a la iglesia, entonces estaba persiguiendo a Cristo mismo, a Jesús, por perseguir a la iglesia. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y ahí él pregunta, él dice, ¿no? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. A él se le dio una dirección, vas a ir donde Ananías. Ananías era un miembro del cuerpo de Cristo. Un miembro normal del cuerpo de Cristo. Él podía haber dicho, Ananías, no necesito de ti. Mas mira, hay alguien que se llama Saulo ahí, que te necesita y vas a bautizarlo. Y entonces Ananías dice, amén, está bien. Entonces hay cosas que Jesús va a hablar individualmente, a través de una persona, a través de la palabra. Jesús va a hablar conmigo y con usted. Mas hay cosas que Él va a responderle a través del cuerpo de Cristo. Señor, ¿qué voy a hacer? Y ahí acudes al cuerpo y a través del cuerpo el Señor responde, a través de un hermano. Tú eres un vaso escogido. Yo te voy a bautizar y todo esto. Es un miembro del cuerpo de Cristo quien lo hizo. El cuerpo no habla lo que quiere, sino habla lo que el Señor desea hablar. Un profeta no habla lo que quiere. El profeta habla lo que Dios está revelando. Y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios.
No podemos pasarnos más allá o quedarnos cortos, sino todo fue escrito aquí. La visión debe crecer de manera progresiva. Hacemos parte de una asamblea de salvos. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo tiene una cabeza. Y necesitamos estar unidos a Él y unidos a los hermanos, edificando unos a los otros y funcionando. Y esa visión progresa. El nuevo hombre es algo más elevado del cuerpo de Cristo. Porque cuando estamos en el nuevo hombre, en Efesios se nos muestra. Ese nuevo hombre fue engendrado en la cruz y es nuestra paz. Hizo la paz entre nosotros. Hizo la paz entre nosotros. Esa es la característica. Hay que tener paz. La cuestión es paz en el nuevo hombre. La personalidad de Cristo es exhibida ahí. Entonces, Él colocó su espíritu dentro de nosotros. Nosotros no somos cabeza. El encabezamiento de Cristo debe estar presente. No tenemos fórmulas ni métodos en la iglesia. Tenemos a Cristo para dirigirnos, orientarnos. Y esa cabeza cuida de nosotros. La visión del nuevo hombre es una visión apurada del cuerpo de Cristo. No solo miembros, funcionando, sino miembros funcionando en conexión con esa cabeza. Efesios 4:22, hablando del nuevo hombre. Hablando del nuevo hombre aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es creado según Dios, desechando toda injusticia, desechando la mentira. Por lo cual, dejando la mentira, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la edificación, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quitándose de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la iglesia, viviendo en el nuevo hombre. Las características de ese nuevo hombre. Ligados a Cristo. Entonces, esa visión progresiva de la iglesia va presentando cosas para nosotros. Va presentándonos como la novia de Cristo. La iglesia necesita ser pura, santa. Esa es una de las características. Cuando Pablo dice, habla a los maridos, hace una comparación de Cristo y la iglesia. Habla en el capítulo 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos está lavando. ¿Por qué? Porque Él quiere de que seamos puros, de que la iglesia sea pura. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Él está haciendo un trabajo en la iglesia. Él está purificando a la iglesia. Y quiere desposar a esa iglesia. La iglesia gloriosa, sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. Sin defecto, que sea santa. Nada que empañe a la iglesia. Eso es lo que Jesús está haciendo con la iglesia. Ahora, la novia también está preocupada con eso. Apocalipsis 19:7.
são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. São os atos de justiça do Senhor. Y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino Que é uma vida de es las acciones justas de los santos. Cristo, de ser encabeçado por Cristo. Nuestra vida de la iglesia es estar en Cristo, ser encabezados por Cristo. Y vamos siendo purificados, santificados, No dia do Senhor. para estar limpios en el día del Señor. 23 fala, "E o mesmo Deus da paz vos santifique, Y el mismo Dios de paz espírito, alma e corpo, os santifique vuestro espíritu, alma y cuerpo, e irrepreensíveis na vinda de y nosso seáis hallados de manera irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo." E ele não espera encontrar a sua igreja de uma forma diferente disso. Él no espera encontrar Parada, pura, a su iglesia de otra manera, sino espera encontrarla pura, santa, sin mancha. minha igreja. Él por eso dice, mi iglesia. Quiero que salgan del mundo y vengan a Cristo. Sistemas. Salgan de los sistemas y vengan a Cristo. Salgan de todo ese sistema religioso Tenha Senhor. y vengan a Cristo. Tengan un Señor. Tengan E aí ele vai nos un vivir. preparando para nos encontrar com ele. Y ahí, siendo preparados para encontrarnos con Él. Sem mácula, sem Como una novia santa, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. santa, irrepreensível. Santa e irreprensible. Essa é a visão da igreja. Esa es la visión de la iglesia. Vean, O que nós podemos? Qual que é a nossa suficiência? ¿cuál es nuestra suficiencia? Depender do Senhor. Se Es depender del Señor. dias, depender dele, Volvernos a Él todos los días, depender de Él, buscarlo, depender da graça dele, depender de la gracia de Él. da tua graça. Invocar o nome Señor, dame de tu gracia, invocando el nombre del Señor. Depender del Señor, buscarlo, amarlo. fazer com que Eso va a ser o nosso viver de que nuestro vivir de modo digno do Senhor. sea un vivir de un modo digno del Señor, sea un vivir Nós somos chamados, de un modo digno de nuestro llamamiento. Somos llamados viveremos para entrar en Cristo y vivir de modo digno de nuestro llamamiento. em temor, Santidad y temor, honrando al Señor vida de Deus, mas vivendo essa vida de Deus. y viviendo esa vida de Dios, como Pablo habla. Sou eu quem vive, mas Ahora ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Y ese vivir que ahora tengo en la carne, lo tengo por la fe en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo, por mí. essa é a Lo mismo en la vida de la iglesia. Esa es la visión progresiva de la iglesia. Cristo, Vemos a Cristo mas não y estamos siguiendo a Cristo. maneira Y no siguiendo de cualquier manera. que está nos conduzindo Estamos siguiendo a alguien que nos está conduciendo. e os irmãos juntamente conosco, Y los hermanos juntamente con nosotros, cada vez más, haciendo su parte, vamos a llegar allá. Ese es el propósito, hermanos. é um negócio Es algo maravilloso. um negócio divino. Es un asunto grande y divino. Deus que Mas funciona. e Jesus Porque vai Dios edificar a minha igreja. E se nós comenzó ese trabajar. Y Él dice, yo edificaré mi iglesia. Deus vai Y ahí está la visión que recibimos. nos edificar Él va a edificarnos. Él va a conducirnos. e o que ele quer é nos encontrar e nos ¿Por qué? sermos Porque Él quiere vencedores. encontrarnos y aprobarnos, ser vencedores. Dependemos dele, fizemos a vontade dele. Porque dependemos de Él. Hicimos su voluntad. Jesús es el Señor. Amém. Agora, irmãos, vamos ter alguns
Amén. Gracias al Señor, amados hermanos y amadas hermanas, por estos mensajes tan preciosos que estamos recibiendo. Estas palabras maravillosas, tan llenas de vida, hermanos, que nos vienen, ¿no?, a animar, a encorajar, a fortalecer, para, hermanos, poder tener esa visión. Amén, Señor Jesús, poder tener esa visión progresiva de la iglesia. Hermanos, no es una visión estática, sino es una visión que cada vez más se torna clara para nosotros. Y, hermanos, gracias al Señor, porque el Señor nos está revelando muchas cosas. Entonces continuemos prosiguiendo, hermanos. Vamos a continuar disfrutando también, Señor Jesús, de esta serie de mensajes de la comunión de las iglesias, hermanos, que llevaba por título, amén, Señor Jesús, llevaba por título algo muy maravilloso, hermanos. Señor Jesús, visión y edificación de la iglesia, principios y realidad. Entonces, hermanos, vamos a continuar disfrutando, amén, Señor Jesús, de estos mensajes maravillosos. Vamos a continuar, Señor Jesús, rumiando. Esta palabra, hermanos, necesitamos vivirla, necesitamos hacer que forme parte de nuestro vivir. Entonces vamos a continuar disfrutando, rumiando. Y, Señor Jesús, que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Les animamos a poder compartir el link en nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, en Instagram. Asimismo también, hermanos, podemos dejar un me gusta. Eso ayuda a que la plataforma de YouTube recomiende a más personas este mensaje. Así también, hermanos, podemos dejar un comentario, un amén, un oh Señor Jesús, la porción que hayamos disfrutado. Señor Jesús, si tenemos un pedido de oración también podemos dejarlo en la parte de comentarios. Y animarles, hermanos, a los que no estamos suscritos todavía, hermanos, al canal, podemos suscribirnos. Si sabemos de algún hermano que no está suscrito, también podemos animarle a que se suscriba. Hermanos, ciertamente eso va a ayudar a que podamos continuar siguiendo juntos, hermanos, siendo alimentados, siendo nutridos, fortalecidos por la palabra de Dios. Y pues, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Amén, Señor Jesús, hermanos. Hemos estado también con el primer mensaje, hermanos, anteriormente. Entonces, estemos atentos, hermanos, a las redes sociales también para poder recibir estos mensajes tan preciosos. Amén, que los estamos traduciendo con mucho amor para todos ustedes. Y pues, Señor Jesús, les enviamos también, hermanos, aquí el link del canal de difusión en WhatsApp, hermanos, donde es más fácil acceder también a los links, las informaciones de los horarios y demás. Entonces, estemos atentos, hermanos. Amén, Jesús es nuestro Señor. Hermanos, les enviamos un abrazo grande a todos, que tengan un reparador descanso, que el Señor los bendiga mucho. Y pues nos encontramos en el siguiente mensaje. Jesús es nuestro Señor.